Bien, amigas y amigos, seguimos en su diálogo urgente. En muchas oportunidades nos toca entrevistar a actores de la vida política, comercial y empresarial en República Dominicana. Pero en este caso nos toca en esta mañana recibir con mucho agrado no solamente a un amigo y a un gran dominicano, sino un verdadero exponente de lo que es el laborantismo, el sacerdocio del ejercicio político dominicano, puesto que al margen de su edad es un verdadero trabajador de la política y no un improvisado ni un impuesto ni por filiación ni por apellidos. Nos referimos a un gran joven PRMista que aspira a la Secretaría General de su partido. Con nosotros en esta mañana, Andrés Lugo Riz. Andrés, bienvenido, gran amigo y hermano, a Tu Diálogo Urgente. Muy buenos días, Khalil. Muy buenos días, querida Elizabeth. Y a todos los amigos y amigas televidentes. También, ¿por qué no?, a mi gran amigo y hermano Luis Miñoso, que está por aquí, a Iván y a todos. Bueno, muy buenos días, Andrés. Un gusto tenerte aquí en Diálogo Urgente. Y precisamente es bueno, 4 candidatos se disputan la Secretaría General en el PRM. 6 candidatos se disputan la Secretaría General. ¿Cuál sería la diferenciación entre Andrés Lugo y los demás candidatos? ¿Qué tiene Andrés Lugo para ofrecerle a los PRMistas? Yo creo que debo definirle en 2 sentidos, visión y propuestas. Nosotros tenemos una visión de qué partido queremos y la hemos expuesto a lo largo y ancho de la geografía nacional durante un año. Y es un partido que pueda ponerse a la altura, desarrollar la capacidad en diferentes ámbitos, en diferentes órdenes, de propiciar una ruptura del modelo político en la República Dominicana. Y para eso tiene que liderar una transformación del sistema de partidos en nuestro país. Y por otro lado, una serie de propuestas, de proyectos, de cambios fundamentales, de toda una agenda reformadora de nuestra institución política partidista. Entonces yo creo que en esos ámbitos anda el nivel de diferenciación de nosotros y los demás valiosos y queridos compañeros y compañeras. Hay un tema, Andrés, que es recurrente y es bueno decirlo, nos une una gran amistad y por mi parte una gran admiración por tu trabajo siempre denodado en el accionar público. Sin embargo, hemos comentado en otras oportunidades que muchas veces el contexto propositivo, el marco del cambio, lo ideal no es lo que se impone, sino lo posible y lamentablemente a veces lo real. En ese caso, ¿cuáles son las perspectivas de triunfo de Andrés Lugo contra un nivel de acuerdos ya declarados, en donde que si papá con Carolina, que si el otro con aquel? ¿Cómo andan los números para Andrés? Nosotros hemos conciliado, Khalil, un nivel de acuerdo con la militancia del Partido Revolucionario Moderno. Ahí es donde nosotros entendemos que tenemos que hacer toda la sinergia posible, toda la conciliación de esfuerzos, de fuerzas, para obtener el espacio político que nosotros estamos, por el cual estamos compitiendo. No le estamos reclamando, no estamos pidiendo que nos designen, nos empujen las altas instancias, ni nada de eso, sino que nos permitan competir, porque este proceso también va a servir para allanar el camino, ya para que el liderazgo emergente definitivamente pueda asumir las riendas partidarias, que es lo que ha faltado. Porque si ustedes analizan el escenario político de mi organización, el liderazgo en materia legislativa la tiene el liderazgo emergente. El liderazgo en materia municipal ya lo asumió también la nueva camada de actores políticos de mi organización. Sin embargo, ¿qué nos falta? Nos falta dirigir el partido, poder desarrollar nuestras propuestas y nuestra visión partidaria, que definitivamente no es la misma que muchos de los líderes con mucha experiencia. Sí coincidimos con muchos actores también que tienen mucho tiempo ejerciendo un liderazgo partidario con mucha influencia. Sin embargo, yo creo que la sociedad nos está demandando una nueva actitud, una nueva forma, no solamente en el discurso, sino también en la práctica política, romper con una serie de paradigmas,
con una serie de códigos que ya no surten ningún efecto electoral, como hemos podido vivir en carne propia en los últimos torneos electorales. Y eso tiene una razón de ser, eso tiene una razón de vigencia, y es el hecho de que no hemos podido conectar con la sociedad porque no hablamos el mismo idioma. Y es un fenómeno de todos los actores políticos tradicionales, es una situación que ni siquiera se limita a nuestro país, es un fenómeno de toda la región. Si ustedes se ponen a analizar en los últimos 20 años, los sistemas de partido de los países como los nuestros han colapsado. En la República Dominicana también colapsó. Lo que pasa es que hay una estructura de partido, Estado, una estructura corporativa, corrupta, clientelar, que representa el PLD, que se mantiene de pie. Se mantiene de pie justamente por tener esas características, y un partido que tiene una nueva configuración, porque es la misma estructura de muchas décadas, que tiene que demostrar que es diferente, que es nuevo, que puede operar como un partido de masas, con vocación de poder. Todavía eso tenemos que demostrárselo a la población, aunque entiendo que las pruebas hasta ahora las hemos superado con buenas notas. Sin embargo, los demás partidos que antes eran mayoritarios, hoy ¿qué son? Son pequeños partidos satélites sobre todo de la organización de gobierno, ¿no? Entonces, esto nos señala algo claro. Nosotros tenemos que diferenciarnos, y para eso debemos de desarrollar tanto el discurso como una práctica muy distinta a lo tradicional. Andrés, el objetivo del partido de oposición actual, del PRM, es llegar al poder en el año 2020. Vamos a decir el objetivo básico en estos próximos años, el objetivo más cercano. ¿Qué harías tú pisando un pie en la Secretaría General para que el PRM ciertamente llegue al poder? ¿Cuáles son esas primeras acciones que como secretario general tomarías de llegar a la Secretaría? Hay una primera acción que conlleva muchas acciones a su vez, y es empezar a organizar la convocatoria de un gran congreso, como establecen los estatutos de nuestra organización. Ustedes se han fijado que los partidos modernos del mundo, tan pronto y pasan un periodo electoral, ganen o pierdan las elecciones, evaluación, congreso, desarrollan una evaluación profunda, un debate. El PLD lo hacía. Y nosotros lo hemos hecho en otras oportunidades. Lo que pasa es que hemos acumulado tanto tiempo sin autocriticarnos, sin mirarnos hacia adentro y, evidentemente, sin someternos a profundas revisiones, a una gran reorientación político-partidaria, que es mucho lo que tenemos que analizar. Entonces, en ese congreso, nosotros debemos discutir, debemos debatir en un periodo de varios meses, porque el debate no puede ser solamente entre la cúpula, tiene que llegar a la dirigencia media, tiene que llegar a la dirigencia de base de nuestra organización, y tiene que de alguna manera u otra validarse con la militancia del partido. ¿Qué nosotros vamos a asumir como partido de oposición? ¿Cuál debe ser nuestra línea? ¿Cómo debe ser nuestra orientación ideológica? Somos un partido, como establecen nuestros estatutos, socialdemócrata, progresista, de orientación ideológica peñagomista, pero ¿en qué estadio ideológico estamos en este momento? ¿Seguimos en la tercera vía, o por lo menos en el discurso, o estamos enmarcados en el pensamiento progresista latinoamericano? ¿Dónde estamos? En materia de políticas públicas, ¿cuál es la propuesta del PRM? ¿Cómo tenemos eso que llevarlo a la sociedad? La categoría de militancia, de dirigencia, el ámbito del crecimiento como organización, hacia dónde debemos de enfocar nuestros esfuerzos partidarios. Son tantos temas que debemos debatir. Nuestra relación con los gremios sociales, por ejemplo. El partido debe supeditar su laborantismo
político a la escogencia de la directiva de algún gremio, como lo hemos estado haciendo, lamentablemente. Son muchos temas. Entonces, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, primero en esa parte, sin dejar de realizar nuestra agenda, ¿no? En otros ámbitos. Podemos hacerlo de manera simultánea, pero hay que discutir primero qué queremos. Yo tengo una visión respecto a casi todos los temas, pero mi visión no necesariamente debe ser la correcta o la que el partido esté en estos momentos en disposición de asumir sobre cada uno de los temas. Entonces, tenemos que ponernos primero de acuerdo y luego entonces empezar a desarrollar una serie de cambios que hagan de ese Congreso un verdadero Congreso reformador, que nos encauce por el rumbo de la conexión social y evidentemente que genere simpatías electorales. Andrés, dos preguntas en una para ti. Uno, hablaste del tema de un acuerdo con la militancia, con la base, que al final es la que determina. Primera pregunta, ¿tú sientes que esa base está lo suficientemente madura para dejar detrás lo que es esa vieja cultura de la línea política partidaria que se imponía de arriba abajo? Y dos, en función de esa eventual madurez, si fuera el caso, pues ¿por qué debería esa base preferirte a ti sobre el resto de los 5 competidores que tienes a la Secretaría General? Mira, evidentemente que esa madurez política se ha estado evidenciando en las últimas semanas. La gente ya no quiere coger línea. Hasta los simpatizantes han expresado su deseo de ejercer ese pedacito de soberanía partidaria interna que tienen. Y lo han manifestado no solamente para este proceso, sino para los demás procesos que vienen por ahí, porque un partido que realmente sea operativo tiene que estar permanentemente validándose, revalidándose, tiene que estar desarrollando procesos de legitimación de sus autoridades, de escogencia de sus candidatos a puestos electivos, y eso es lo que lo hace democrático, eso es lo que lo mantiene vivo, eso es lo que lo hace escoger a los líderes más propicios en cada oportunidad. En nuestro caso, ¿por qué a ti? Hemos ido difundiendo el mensaje de que debemos construir el partido que la sociedad necesita, que el país está demandando en estos momentos, y es un partido moderno, pero moderno no de nombre, moderno en todo lo que dice y todo lo que hace. Y nosotros hemos expresado muy claro que tenemos esa propuesta de partido moderno, y yo entiendo que sobre esa base, sobre ese entendimiento, sobre esa comprensión de nuestra capacidad de poder liderar ese proceso de reforma, de cambio, de estructuración de una nueva formación política, nos van a preferir los militantes de nuestra organización. Sí, definitivamente el proceso es democrático, es plural, es participativo, sin ningún tipo de limitaciones, la gente va a escoger un nuevo modelo de dirección partidaria, que sea institucional, que sea con la capacidad gerencial para propiciar esos cambios. Por eso yo entiendo que hay diferentes tipos de liderazgos para diferentes momentos históricos que juega la democracia en sentido general, los actores de la democracia, en este caso las organizaciones políticas. Y de modo muy particular, nosotros entendemos que el partido moderno que hemos estado llevando el mensaje, difundiendo, es el partido que el país necesita y que la militancia demanda para ponernos en condiciones de volver al poder. Andrés, candidatos a presidentes y otros candidatos a secretario general, y te incluyo ahí, son los llamados, o se hacen llamar los antilínea. Hay todo un grupo que se ha constituido a tales fines, y pareciera como que hay una disrupción entre un grupo y otro grupo. Sin embargo, luego del 18 de marzo, todos serán PRMistas. Entonces, independientemente de los resultados, ¿cómo conciliar
esas disrupciones que hay ahora entre ambos grupos para poder gobernar juntos en el partido. ¿Cómo lo ves tú? Mira, Elizabeth, yo creo que una señal de madurez, una señal de que no somos totalmente similares a las organizaciones que también comparten con nosotros el escenario político, es el hecho de que no ha habido diatribas, no ha habido una competencia cruenta, no ha habido ningún tipo de quizás contradicción irreconciliable, ni nada de eso. E incluso eso lo hemos podido verificar en los 3 años que llevamos como organización con una nueva nomenclatura. La misma estructura con una nueva nomenclatura. Y eso es un elemento que nos da mucho aliento y nos permite creer que la unidad va a primar, porque hay una conciencia, sobre todo de los miembros de nuestra organización, los miembros de base, la dirigencia media y la alta dirección del partido, de que la unidad es un elemento muy importante para el triunfo electoral. Y si a eso tú le agregas nuevas fuerzas, nuevas energías en términos de discurso y de práctica política de cara a la población, yo creo que nosotros vamos a poder constituir una organización vigorosa, sana, en armonía y en unidad después de este proceso interno. Andrés, vamos en este momento final de la entrevista a pedirte que le digas a la militancia de tu partido en este minutito final por qué votar por ti al cierre de esta entrevista. Nosotros hemos podido llevar todo un mensaje de cuál es el modelo de organización política que el país está demandando, el modelo de organización política que nos va a permitir competir con las demás fuerzas políticas de la República Dominicana. Y ese modelo de organización política es una organización política moderna, y moderno es sinónimo de institucionalidad, moderno es sinónimo de cambios permanentes en todos los ámbitos de la vida organizacional. Moderno es un discurso que priorice a la gente, a las bases sociales que nos dan sustento, que es la clase media baja, la clase más desposeída, y ahí tenemos que volver. Justamente ayer fue un aniversario más del natalicio del más grande líder popular que ha dado la República Dominicana en toda su historia, el referente de nuestra organización política y de otras en el país, el doctor José Francisco Peña Gómez, y justamente él siempre enfocaba ese elemento fundamental que yo creo que nosotros hemos perdido y debemos retomar: el interés primario del conglomerado político peñagomista debe ser la gente, trabajar el discurso, trabajar nuestra línea de políticas públicas, trabajar nuestra agenda legislativa, nuestra agenda municipal enfocada en la clase más desposeídas de la República Dominicana. Si retomamos eso y eso lo combinamos con el elemento diferenciador que propicia justamente un cambio profundo en una organización como la nuestra, vamos a conectar nuevamente con la sociedad dominicana, vamos a generar simpatías y eso lo vamos a traducir en victoria electoral. Para eso se requiere en este proceso del 18 de marzo un verdadero cambio político en la dirección interna de nuestra organización. Y nosotros entendemos que representamos genuinamente ese cambio. Amigas y amigos, hemos tenido el placer de conversar con el aspirante a la Secretaría General por el Partido Revolucionario Moderno, Andrés Lugo Riz. Buena suerte, hermano. Gracias. Continuamos en Diálogo Urgente. Diálogo.